vamos a arrancar justamente nuestro espacio del desayuno y para eso convocamos a los dioses. Nos referimos a los alfajores, los dioses, alfajores de la ciudad de Tandil que compartimos habitualmente en nuestro espacio del desayuno. Alfajores los dioses, gente muy joven de la ciudad de Tandil que viene creciendo y mucho realizando un producto que se va afianzando en Tandil. Alfajores los dioses los podemos conseguir en los principales locales de Tandil, también aquí muy cerca del Eco Multimedio, frente a la Plaza Independencia, sobre la calle Rodríguez al 400, donde está Dulce María. Ahí están los productos de Alfajores los dioses. Y Alfajores los dioses van a ser degustados por alguien que va a compartir con nosotros el desayuno, está visitando la ciudad de Tandil por cuestiones profesionales, va a exponer. Carlos Egiaro, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? Bienvenido. Carlos Egiaro es un destacado economista especializado justamente en el sector agropecuario que, bueno, siempre tiene una visión particular y clarificadora de lo que está ocurriendo con el campo. Lo decíamos recién, cómo está el sector, pero evidentemente de qué parte hablamos o de qué punto del país o de qué rubro dentro del sector agropecuario. ¿No? Hay que aclararlo muy bien, ¿no? Cuando hablamos en general, ¿no? Sí, por supuesto, porque hay situaciones muy diversas. Te diría entre sectores y entre regiones también, ¿no es cierto? Decíamos antes de comenzar, la semana que viene voy a estar en el Chaco, en Charate, en una conferencia. La situación es deplorable, ¿no es cierto? La cosecha se perdió absolutamente, con productores que vienen endeudados del año pasado, de tal manera que ahí en Santiago del Estero la situación es muy dura. ¿Cómo te podés ir al sudeste de la provincia de Córdoba y te encontrás con que los rindes de la última campaña estuvieron por arriba del promedio histórico, ¿no es cierto? Es decir, hay diferencias regionales que son importantes y también diferencias desde el punto de vista sectorial, porque no es la misma realidad la de un productor agrícola que la de un productor lácteo, ni la de un productor ganadero, ni la de un productor porcino, ¿no es cierto? Anteanoche en Junín con algunos productores porcinos, viven una realidad que tiene su complicación en la actual coyuntura y además visualizando cómo se aceleran importaciones desde el lado de Brasil, de tal manera que hay realidades muy, muy diferentes para mirar. Más allá de que en general hay que decir que si nos situamos en el marco básicamente de la región pampeana, los márgenes de rentabilidad son muy acotados, ¿no es cierto? Son muy acotados y en muchos lugares, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la mayor parte de la región pampeana, mirando los números que teníamos arriba de la mesa hasta hace bastante poco, en realidad sobre campos alquilados los márgenes brutos eran negativos. De tal manera que, obviamente, son situaciones complejas y diversas. Uno puede decir que hay productores vitivinícolas que no recogieron la uva esta última campaña, porque los números no cerraban. Entonces, hay muchas cosas para mirar, pero ciertamente que el sector no está de fiesta, para decirlo de alguna manera, ¿no? Correcto. Hoy, bueno, cuando dábamos los precios, por ejemplo, de un producto muy regional, como es el caso de la papa, veíamos, por ejemplo, la bolsa de papa de campo, 2.000 pesos. Bueno, el productor lo que está percibiendo es prácticamente trabajando a pérdida. Así es. Porque también hay que mirar la situación del mercado interno, ¿no es cierto? Yo ayer en una reunión con algunos grupos empresarios en Tres Arroyos, surgió de un grupo empresario la visión de la inquietud de ir por una molienda seca de maíz. Y en realidad hace poco le hicimos a una cooperativa al sur de Provincia de Buenos Aires un proyecto de una molienda seca de maíz, una planta de polenta. Correcto. Y ahí lo que tenés arriba de la mesa es cómo cambió la configuración del mercado interno en la Argentina en los últimos años. Si vos mirabas hace 7 años el consumo de polenta en la Argentina, veías un ciclo anual bien marcado. La gente comía polenta en invierno. Claro. Y hoy cuando mirás el consumo, encontrás un consumo bastante estabilizado, lo cual te está diciendo que hay gente que come polenta en enero. Y no precisamente porque hayan cambiado los gustos, ¿no es cierto? Claro. Lo que cambió, vamos a decirlo así, es otra cosa. Y eso ha generado un aumento de la demanda de polenta en la Argentina, como aumentó, probablemente ustedes lo saben también, mucho el consumo de huevos en los últimos 2 años, que tiene que ver en parte con un cambio de gusto, pero para mí básicamente tiene que ver con que es la proteína más barata. Claro. Y en ese punto entonces uno ve cómo han cambiado determinados consumos. En los últimos 2 años, por ejemplo, no hace al sector indirectamente, pero el consumo de yerba mate en los últimos 2 años aumentó casi un 100%. Pero el consumo de café cayó 40%. Claro. Bueno, expresa obviamente el cambio de posición, u otro ejemplo que no es el sector, pero es decir, el consumo de Coca-Cola cayó casi un 50%. No conozco las estadísticas de Manaus, pero imagino que han ido en sentido inverso, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas. Y eso evidentemente impacta, por supuesto, en el
sector del campo, que es productor de alimentos, que es lo Obviamente, interno. para aquellos que están muy vinculados al mercado interno, ¿no es cierto? Claro. Porque si vos sos sojero, bueno, que o girasol, estás mirando al mercado de exportación. Ahora, si sos un productor lácteo, si sos un productor ganadero, si sos un productor papero, estás mirando básicamente el mercado interno, ¿no es cierto? Y el mercado externo tampoco está muy bien, que digamos, en materia de precios. No, bueno, tenemos un contexto internacional con precios que están por debajo del promedio histórico y además casi diríamos también en un contexto de mucha incertidumbre porque Donald Trump está pateando todos los tableros, entonces está rompiendo las reglas de juego claramente a nivel internacional. Pensemos con un ejemplo que tiene que ver con la región, que es el tema de la carne vacuna, ¿no es cierto? Es decir, Donald Trump ha dicho que le va a poner, ya se lo puso, un 50% de arancel de importación a la carne vacuna brasilera. Y yo he escuchado gente en la Argentina diciendo, buenísimo eso, porque entonces nosotros vamos a entrar, obviamente con un 50% de arancel, Brasil no puede ingresar más al mercado norteamericano, Correcto. y Argentina tiene un arancel del 10%, de tal manera que uno diría, es una gran noticia. Cuidado, porque ¿qué va a hacer Brasil con la carne vacuna? Y la va a colocar en China, que es un gran mercado y que además es un socio de Brasil. Y claro, uno dirá, bueno, que coloquen donde quieran. No, perdón, el 70% de la carne vacuna argentina va al mercado chino. Claro. De tal manera que no está tan clara la ecuación de cómo queda un cambio tan brusco en el comercio internacional, porque que un jugador como Brasil tenga que redireccionar su exportación de carne vacuna te mueve el tablero, ciertamente, y se lo mueve también a la Argentina, ¿no es cierto? Se trataba Brasil, pregunto, de uno de los mayores importadores de carne, exportaba, digo, mucha carne a Estados Unidos. Sí, sí, claro. Brasil es un gran jugador sobre el mercado norteamericano y ahora, bueno, termina golpeado por decisiones que no tienen que ver con el mercado de la carne, ¿no es cierto? Claro. Es decir, las decisiones de Donald Trump están en otro tramo Correcto. de cuestiones geopolíticas, donde la carne brasilera entra de rebote en el juego, digamos. Lo que está haciendo Estados Unidos es golpear a los BRICS, en definitiva, en términos políticos, donde Brasil es una parte de ese grupo, ¿no es cierto? En estos días también, se ha escuchado a funcionarios de la Comisión Europea hablando de tratar de agilizar este acuerdo con el Mercosur, entre otros acuerdos. Bueno, ¿esto puede llegar a ser bueno para la Argentina, para el productor argentino? A mí en este tipo de acuerdos me preocupa la letra chica. Me preocupa mucho la letra chica porque Europa es el espacio más proteccionista del mundo, digamos. Y ha históricamente protegido a sus productores agropecuarios, que no son los más eficientes. Y ese proceso proteccionista muchas veces queda encubierto en lo que llamamos trabas para arancelarias. Es decir, no, yo te bajo el arancel para que importes este producto a mi país, pero tiene que provenir de una zona que no haya tenido desmonte y que quiero ver qué pasó con el carbono. Es decir, te empezás a encontrar con un montón de cosas que parecen razonables, pero que están encubriendo en muchos casos, en el caso de Europa me parece que claramente ha sido así históricamente, están encubriendo en realidad políticas proteccionistas a través de trabas para arancelarias que siempre están escritas en la letra chica de los acuerdos y que después llevan a consecuencias que no son las mejores. Yo creo que Europa no va a abandonar su política proteccionista con respecto a las cadenas agroalimentarias porque tiene que ver con una historia europea que está vinculada a los hambres que pasó Europa alguna vez en su historia. Entonces quieren tener un marco de seguridad alimentaria propio y eso los conduce a mucho proteccionismo porque los productores europeos son muy chiquititos, digamos, tienen muy poca escala y por lo tanto no pueden competir abiertamente con un productor argentino o con un productor brasileño. A mí me preocupa mucho porque creo que en el fondo la actitud europea no es una actitud muy sincera en el marco de este acuerdo. La propia presidenta de la Unión Europea ha dicho que ha tenido que, ceder en algunos aspectos cuestiones de este acuerdo por presiones internas, por ejemplo Francia, que es uno de los que más ha pataleado, como quien dice. Francia y acuerdo. Alemania Exacto. son dos países que tienen una base agropecuaria importante y por supuesto que la quieren preservar. Bien. En lo que tiene que ver justamente con la presión impositiva, es otro de los temas que evidentemente preocupan al productor agropecuario y al hacerlo, al hablar de los números, también impacta, ¿no? Sin duda que sí, porque el modelo económico, más allá del sector agropecuario, conduce a una disminución de los márgenes de rentabilidad, como en la década del 90. Entonces, están disminuyendo los márgenes de rentabilidad en el sector agropecuario, en el sector industrial, en el sector comercial, en el sector servicios. La disminución de los márgenes de rentabilidad te conduce a desafíos donde vos en realidad empezás a mirar y te empieza a preocupar la estructura de costos de todos lados. Como decimos, si tu margen de rentabilidad era así, y no te preocupaban un montón de cosas, pasaban abajo de la mesa.
Cuando el margen de rentabilidad te empieza a hacer esto, te empiezan a doler hasta las tasas municipales. Y eso obviamente es lo que está pasando en este momento. El gobierno argentino se comprometió ante el Fondo Monetario y ante la propia sociedad argentina, por supuesto, a ir por una reforma impositiva integral. En el acuerdo con el Fondo Monetario está planteado un proyecto de reforma integral del sistema impositivo para el año próximo. Los reclamos que hay más en el corto plazo, en realidad el presidente de la Nación que ha dicho, bueno, yo voy a ir por la reforma impositiva cuando consolide el superávit fiscal. Correcto. No antes. Y eso genera una transición que a muchas empresas les duele, porque obviamente se están encontrando con que los márgenes de rentabilidad se van para abajo y la presión impositiva es la misma. Entonces empieza a doler todo eso. Hay un borrador ya, por supuesto, del proyecto de ley que va a ingresar al Congreso el año próximo, que requiere un proceso de negociación, y eso es lo que más preocupación me parece está planteando, porque yo percibo que los gobiernos provinciales, los gobernadores tienen predisposición para ir por ese acuerdo, por esa reforma impositiva, pero esto requiere un acuerdo entre las naciones y las provincias. Y la verdad que, más allá de la coyuntura de las elecciones en este momento, digamos que la predisposición sincera, básicamente el gobierno argentino no parece ser la mejor para un acuerdo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la composición de ese proyecto de ley? Es, de alguna manera, revertir 90 años de historia impositiva en la Argentina, haciendo que las provincias recuperen potestad impositiva que perdieron con la primera ley de coparticipación en la década del 30 del siglo XX. A lo mejor recordarán ustedes que el presidente en un momento dijo, yo quiero 9 puntos del IVA, dijo en un momento en alguna declaración, porque la lectura ¿cuál es? Bueno, vamos por un IVA del 21%, por lo que sea, la nación se queda con un 9 puntos, las provincias se quedan con el resto, pero sería un reparto tripartito del IVA y de otros gravámenes también, donde la provincia se quedaría con una porción importante y le tendría que transferir a los municipios otra parte. El compromiso es que las provincias eliminen el impuesto a los ingresos brutos y que los municipios descompriman, probablemente hasta eliminar, si fuera posible, las tasas que gravan la actividad empresaria a nivel local. Es un juego audaz, porque en definitiva es dar vuelta a 90 años de historia impositiva de la Argentina. Yo sinceramente creo que las provincias tienen disposición para acordar esto, pero no quieren tirarse sin saber si hay red abajo, ¿cierto? Y esto requiere un proceso de negociación complejo. Esto va a ingresar al Congreso el año próximo y ojalá ingrese con un proceso de negociación previa entre la Nación y las provincias que permita sacar algo razonable de todo eso. Las retenciones o las deportaciones no entran dentro del proyecto porque no son parte del esquema impositivo de la coparticipación. Son un resorte exclusivamente de la Nación, ¿cierto? Muy bien. Te iba a preguntar, justamente, Carlos, ¿qué rol están teniendo y qué impacto tienen en el sector, ¿no? Las retenciones? Bueno, obviamente que juegan un rol significativo y habrá que ver hacia dónde avanza ese proceso. Yo espero que ojalá pueda avanzar en un esquema racional que contemple a todos los sectores productivos y que las retenciones a las exportaciones, que no son impuestos, son gravámenes, son derechos al comercio exterior, por eso no son parte del proyecto de reforma impositiva, Claro. sea un planteo, o sea, se contemple ese instrumento con una visión general del sector agropecuario y no solamente como un hecho puntual, digamos. Porque si vos decís, elimino la retención de las exportaciones mañana, es una buena noticia para un productor agrícola, pero no es una buena noticia para un productor lácteo de Tandil, ni es una buena noticia para un productor porcino de Junín. Es decir, me parece que hablar de estos instrumentos requiere de una visión más general sobre el tema del sector, digamos, y sobre las cadenas agroalimentarias en general, ¿no es cierto? Y ojalá nos planteemos esto en el marco de una política para el sector agropecuario, que hoy sinceramente no existe. Y no existe no porque lo diga yo, sino porque lo dijo el presidente de la Nación, y voy a hacer una anécdota gremial, ¿no es cierto? Cuando hace un poco más de un mes, ya casi 2 meses, hubo una reunión del presidente de la Nación con la mesa de enlace. En un momento, la presidenta de la Federación Agraria le preguntó a Milei y le dijo, bueno, pero ¿cuál va a ser la política para el sector agropecuario? Milei la miró con cara de poco amigo y le dijo, no, ¿qué política? Ninguna política. Yo pongo las reglas macroeconómicas. Después, todo es cuestión de los privados. Es decir, no hay una política para el sector pecuario como no la hay para el sector industrial ni para ningún otro sector. Bajo la visión del presidente de la Nación, él pone las reglas macroeconómicas propio de un pensamiento liberal y después cada quien hace lo que le parezca. Pensar que va a haber políticas sectoriales
me parece no entender cuál es la dinámica con la cual actúa la ideología del presidente de la Nación. Carlos Egiaro está aquí compartiendo con nosotros este desayuno, licenciado en Economía. Bueno, va a estar durante la tarde de hoy, a la nochecita, en el Centro Cultural Universitario, esta actividad convocada por Federación Agraria, por la Fundación Fortalecer, ¿no? Así es. Bien, a partir de las 20, ¿no? Así es. Vamos a hablar un poco de las perspectivas, de cómo estamos viendo las variables de la economía que afectan al sector agropecuario y hablar un poco del escenario, obviamente, del negocio de granos, de carnes, de lácteos. No con vistas en lo que va a pasar en 15 años, sino lo que va a pasar en los próximos meses, mirando a los primeros meses del año que viene, en un contexto en el cual los productores tienen que tomar decisiones económicas, en un contexto que obviamente va a seguir siendo de incertidumbre, pero la idea es aportarle elementos como para que haya algo menos de incertidumbre o al menos un escenario más probable sobre el cual se puedan tomar decisiones. Siempre decimos en estas conferencias, vamos a hablar de lo que nos parece que va a ocurrir, no de lo que nos gustaría que ocurriera. Es decir, porque uno básicamente es asesor de empresas. Claro. De tal manera que lo que intenta hacer es acompañar a los productores en la toma de decisiones, no pensando en lo que nos gustaría que va a pasar en la economía, sino así, no, lo más probable es que pase esto. Y si lo que pasa es esto, vos tomarás esta decisión, esta no. Así que vamos a hablar del dólar, también de las tasas de interés. Hoy la situación de las tasas es muy detonada. Por ejemplo, hace una semana en una reunión en la cuenca láctea de San Francisco, los precios lácteos son buenos, pero hay productores que venían mal en la cuenca y tenían algún nivel de endeudamiento, que no habían hecho un manejo financiero adecuado. Entonces teníamos productores ahí en esa reunión que habían quedado descubiertos en la cuenta corriente, a tasas arriba del 80%. Claro. Y el tema era tomar un crédito, pero que tomar un crédito que también está detonado, digamos, con tasas inaccesibles. Bueno, la decisión dura fue decir, bueno, mira, lo mejor que puedes hacer es salir a vender algunos animales para cubrir esto, porque con estas tasas de interés, si esto se traslada unos 2 o 3 meses más, se transforma en una bola que después no vas a poder cumplir, ¿no es cierto? Hoy tenemos tasas de interés que son, vamos a decirlo así, incompatibles con el sistema productivo. Claro. Sí, hoy, mirando septiembre, con un gobierno argentino que anunció, por ejemplo, que va a mantener el tipo de cambio saliendo a vender dólares en el mercado, esto quiere decir que alguien que tiene una posición firme con un depósito puede sacar el 5% de tasa mensual en pesos, con un dólar que puede estar estable en todo el mes. Eso quiere decir que en términos de dólar tendrías una rentabilidad del 5% en dólares en un mes, lo que en cualquier lugar del mundo se consigue en un año. Exacto. Bueno, son tasas incompatibles con la producción, que uno supone, por supuesto, que son de muy corto plazo, porque tiene que ver con la política electoral del gobierno, pero que en realidad ponen en riesgo a un montón de empresas, ¿no es cierto? Estas tasas activas son tremendas, digamos, para la producción. Y después de las elecciones, ¿qué se viene? Porque, bueno, pensemos que aquel productor agrícola está sembrando ahora y va a cosechar mucho después de que pase toda esta tormenta electoral. Tengo una visión positiva para el productor agrícola que va a cosechar en abril o en mayo o en junio. ¿En qué aspecto? El gobierno argentino está tomando en este momento algunas decisiones que son insostenibles más allá de las elecciones, que tienen que ver solamente con lo electoral. Después de noviembre tiene que empezar a bajar la tasa de interés y tiene que empezar a flexibilizar la política cambiaria. Esta es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Esta semana hemos visto al Fondo Monetario callado en un silencio absoluto, porque en realidad la decisión que tomó el gobierno argentino el martes de salir a anunciar que va a vender dólares, cuando el Fondo Monetario le había pedido exactamente lo inverso, es algo que el gobierno argentino no puede sostener más allá de octubre, digamos. Para el Fondo Monetario, hace 3 meses atrás, la lectura era que había un atraso cambiario del 30%. Le estaba reclamando un cambio, una modificación del 30% en la pauta cambiaria. En julio el dólar subió 14%, exacto, de tal manera que esos 30 puntos se acomodaron en parte. Si hoy vos tuvieras acá a un funcionario del Fondo Monetario que se atreviera a hablar, te diría ahí el atraso está entre el 15 y el 20%, lo cual no es una cifra grotesca ni implica que va a haber un shock, una explosión brutal, sino que si el Banco Central de la República Argentina, después de las elecciones, empieza a actuar con un mínimo de racionalidad, puede conducir a acomodar ese tipo de cambio. Esto va a ser imprescindible porque es una exigencia muy fuerte de parte de los acreedores. Puede conducir a que tal vez en mayo del año que viene un productor que esté cosechando soja se encuentre con que tiene un tipo de cambio un 20% mejor que el actual.
lo cual por supuesto es una muy buena noticia, digamos, y yo creo que es muy probable que eso ocurra, creo que es muy probable que eso ocurra. ¿Y ese ajuste de valor del dólar hasta cuándo genera o no genera inflación? Digamos, aquí en este caso hubo un ajuste del 15% aproximadamente, pero no se transmitió directamente la Fíjate que en inflación. julio, ¿no es cierto?, decimos el dólar subió 14%, la inflación fue del 1,9%. ¿Por qué? Porque vos tenés una economía que está casi en recesión, en una situación muy complicada, no cualquiera puede trasladar a precio. Y alguien que nos esté escuchando, un supermercadista a lo mejor, o algún actor, sí, está bien, pero Arcor, por ejemplo, movió la lista de precios el 4 de agosto. Es decir, hubo precios que se acomodaron recién en agosto y no afectaron el índice de inflación de julio, lo cual es cierto. Pero me pongo sobre el ejemplo de Arcor. Arcor en realidad el 4 de agosto envió una nueva lista de precios con aumentos entre el 3 y el 5% a los supermercadistas. Ahora, ¿cuántos supermercadistas trasladaron eso al precio de góndola? No hay estadística, pero yo digo no más del 10-15%. El otro 85% lo absorbió. ¿Por qué? Porque estaba vendiendo. No, y porque no estaba vendiendo. Entonces, en realidad, lo que hizo fue resignar margen de rentabilidad frente a esa situación. Lo mismo ocurrió con Serenísima, por ejemplo, que también envió el 4 de agosto una nueva lista de precios. Y no todos los jugadores movieron los precios después, aunque los lácteos se movieron claramente en el mes de agosto. Pero en realidad, cuando vos tenés una economía que está muy golpeada, en realidad el traslado a precio de la devaluación es solo parcial, digamos. Otro tema que conversamos en la pausa tiene que ver con la posibilidad de importar maquinaria agrícola de Estados Unidos. Bueno, ¿qué significa esto para el productor y qué significa para el mercado de la maquinaria en la Argentina? El presidente de la Nación dijo en la campaña electoral: voy a abrir la economía argentina a la chilena. Y lo está haciendo. Es decir, es una apertura muy fuerte y tenemos ingresos de tractores chinos nuevos, que son excelentes, digamos, a precios muy convenientes. Esto va a avanzar. Pero el golpe más fuerte en realidad está planteado con la habilitación de importar maquinaria agrícola usada. Y en este caso, el jugador más fuerte a nivel mundial es Estados Unidos, sin lugar a dudas. Nosotros, desde nuestro activo profesional, estamos acompañando a productores que nos están pidiendo que los acompañemos a la compra de maquinaria agrícola usada en Estados Unidos. Y claro, te encontrás con que podés traer a Estados Unidos y poner en Tandil, por decirlo de alguna manera, una cosechadora John Deere con 1.500 horas de uso, que para nosotros es prácticamente nueva, en $250.000. ¿Y acá en el mercado argentino? Bueno, nueva vale 800.000, un millón de dólares, y una máquina usada, casi no hay máquinas usadas con 1.500 horas de uso. Correcto. Pero, porque además, digamos que, alguien tiene que pedir, ¿por qué un productor norteamericano se desprendió de una máquina con 1.500 horas de uso? Porque en Estados Unidos el sistema funciona por leasing, entonces los productores la cambian casi todos los años a las máquinas. Y el hecho entonces de que en Estados Unidos el sistema sea de leasing, hace que el productor que está usando esa máquina, la máquina no es de él, porque es un leasing, de tal manera que está obligado a hacer todos los servicios oficiales. Claro. De tal forma que esa máquina que vos ves en un playón de una concesionaria norteamericana es impecable. Y por supuesto que eso va a conducir a un proceso de disminución de los precios en la Argentina, que vale para todas las máquinas, porque claro, nadie va a importar una tolva de Estados Unidos, no tiene sentido. Correcto. Pero también va a bajar el precio de la tolva. ¿Por qué? Porque nadie que esté pagando, nadie que diga, che, ahora una cosechadora vale $250.000 y entonces el precio de la tolva no tiene sentido. Es decir, yo creo que vamos a un proceso donde ya están empezando a bajar los precios de la maquinaria agrícola en la Argentina, nuevas y usadas, porque se viene un proceso de apertura económica que evidentemente va a empujar los precios hacia abajo. Yo hoy le digo a muchos productores, están por comprar una máquina, esperen. Esperen porque los precios están a la baja, digamos, si no es imprescindible que la cambies, espera porque dentro de 4 o 5 meses va a valer menos. Y decimos, todo proceso de apertura económica genera ganadores y perdedores. Lo que estamos diciendo, para los productores esto es ganancia pura. Si yo me voy a Armstrong, a Las Parejas, a Las Rosas, en Santa Fe a decir esto, exacto, es una lápida. Justamente eso le iba a preguntar, ¿qué es lo que va a pasar con las fábricas de maquinaria agrícola de la Argentina? Si le dan los números o no para tener que bajar los costos. Va a haber de todo, obviamente que van a tener que bajar los precios y eso va a ajustar la estructura de costos. Habrá algunas empresas que estarán en condiciones de competir si este proceso continúa, y habrá otras empresas que no van a poder competir porque no tienen ni la escala ni la tecnología para sobrevivir en un mercado abierto. Prácticamente sobre el final, la recomendación para los productores, obviamente la va a dar completa durante la charla de hoy a partir de las 20 en el Centro Cultural Universitario, pero un adelanto de, bueno, ¿qué le podemos decir al productor del sudeste? Bueno, en este momento que no se endeude nadie. Si tiene un excedente no hay ningún problema, vaya al banco, una LECAP, un plazo fijo, está todo bien. Pero no tomar Pero crédito. Al momento de tomar crédito hay que pasar a 10 cuadras de los bancos
por lo menos hasta que pasen las elecciones. Este es un primer elemento. Lo segundo es que estamos frente a un proceso de disminución de márgenes de rentabilidad de prácticamente todos los sectores productivos, lo cual implica que hay que ser muy cauteloso en la toma de decisiones, muy cauteloso en la toma de decisiones, sobre todo en este contexto de alta incertidumbre. Soy optimista con respecto a los granos, mirando hacia el próximo año, porque creo que este tipo de cambio es incompatible con el funcionamiento del sistema productivo. El gobierno argentino recibe muchas presiones para modificar la política cambiaria a partir de noviembre, y esta es una buena noticia para casi todas las cadenas agroalimentarias de la Argentina en términos de mejorar la competitividad externa, pero todo con mucha cautela, no es el momento para tomar decisiones audaces. Carlos Egiaro, muchísimas gracias por habernos acompañado, realmente un placer escucharlo. Gracias a ustedes. El licenciado Carlos Egiaro, economista, con él hemos compartido este desayuno. Ustedes, por supuesto, le reiteramos la invitación hoy a las 20 en el Centro Cultural Universitario, la propuesta de Federación Agraria de la Fundación Fortalecer, entonces, para escuchar toda la disertación del licenciado Carlos Egiaro. Hemos compartido este espacio, por supuesto, con productos de los dioses, alfajores los dioses, alfajores aquí de la ciudad de Tandil, que están creciendo cada día más y que los encontramos en los principales locales de la ciudad.